Durante todos mis años de profesional como psicóloga siempre me fue bastante bien. Yo me convierto en madre hace 4 años. Decido como pausar. Hace más o menos un año decidí regresar a la consulta. Como había dejado de trabajar, me sentía como desconfiada. Sentía que había perdido un poco de experiencia en esos años, ¿no? Entonces bajé mi costo, pero al mismo tiempo me sentía mal de cobrar menos, pero Claro. no me atrevía como a dar el brinco, ¿no? Hace 6 meses me encuentro referente digital por las redes sociales, por alguna razón hice clic. No te puedo explicar bien qué fue, pero algo en mí me dijo, siento que este puede ser un camino. Me agendaron una entrevista, dije, ¿será real? ¿Será real? Te buscaba en las redes como para saber quién era José y pues encontraba muy buenas cosas, la verdad es que no encontraba nada negativo, entonces como que eso me brindó confianza y listo, tuve mi primer llamada. En ese momento de mi vida yo no tenía ni un peso para invertir y entonces pues conseguí el dinero. Antes de referente a cómo me siento hoy, es un cambio impresionante. O sea, yo estoy agradecida con ustedes. Más allá del resultado de dinero, ¿no? Como de número, estoy agradecida con ustedes por la transformación que hubo en mí. Me siento una Natalia confiada otra vez, segura de lo que hace, más equilibrada con mi maternidad, lo que ha representado en mí como ser humano, en mi proceso, que creo que eso es inclusive aún más valioso, lo vale 100% y lo volvería a pagar. Bueno, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas. Aquí estamos con Nati, referente digital. Ya lleva más o menos unos 5 meses en el programa y ha tenido muy buenos resultados estas últimas semanas. Así que vamos a hablar un poquitito de eso. Pero antes, para presentarte, Nati, me gustaría que nos cuentes de dónde sos, qué edad tenés y a qué te dedicas. Bueno, soy mexicana, tengo 37 años y soy psicóloga transpersonal. Trabajo con todo lo que es la integración del cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu del ser humano. Y pues ahorita estoy especializada en trabajar con mamás que tienen hijos chiquitos y entonces son mamás que sus hijos hacen berrinche o entran en algún desborde emocional y ellas se desbordan también emocionalmente. Se desbordan emocionalmente y entonces entran en emociones como desesperación, frustración, enojo y no saben cómo regular estas emociones y entonces tienden a responder a sus hijos desde los gritos, desde las amenazas, desde los golpes y después se sienten muy culpables, arrepentidas, que están siendo malas madres. Entonces lo que yo hago es ayudarlas a través de un proceso muy bonito, muy profundo, de mucha transformación, ayudarlas a que aprendan a regular esas emociones y a que acompañen a sus hijos desde la confianza, desde la seguridad, desde la conexión, desde el amor. Eso, a eso, eso. Wow. Ese es el programa que ahorita estoy haciendo. Me encanta, una propuesta súper, súper relevante. ¿Y hace cuánto te dedicas a esto, Nati, puntualmente al tema de este nicho y a la psicología en general? Al tema de este nicho me dedico a partir de que empecé con ustedes. O Ujú, sea, es un proyecto que arranqué hace 6 meses, pero con a la psicología transpersonal me dedico hace 10 años. ujú. Bien. 10 años, y a partir de que yo me vuelvo mamá, me doy cuenta de la gran necesidad que hay de sentirnos acompañadas y abrazadas por un profesional experto en la salud. Y Ujú. entonces es que a partir de que yo me convierto en mamá, que empieza a surgir en mí estas ganas de acompañar a otras madres. Y es que me empieza a llegar como la inspiración. Yo ahora, a partir de que entré a Referente Digital, como que me cayó el 20 de que estoy tan agradecida con mis hijos porque han sido mi inspiración, así lo siento yo, han sido mi inspiración para yo recordar como lo que me apasiona también, además de maternar, recordar esta parte profesional que también me apasiona, que es el servicio a los demás y el acompañar a otros seres humanos en su proceso de evolución. Y siento, te lo juro que siento que en este momento encontré mi propósito profesional, como que siempre me había dedicado a la psicología y lo que hacía me gustaba y todo, pero en este momento con lo que estoy haciendo me siento tan conectada, tan feliz, tan inspirada, porque además de que aplico obviamente lo que ya sé a nivel profesional, eh, es- estoy muy conectada con lo que viven las mamás porque yo lo vivo, ¿me explico? Claro, sí, Entonces, sí, desde mi totalmente. propia experiencia viviéndolo es que las puedo acompañar muchísimo mejor. Qué lindo que hayas podido hacer esa combinación entre tu propia vivencia y toda la experiencia que venías arrastrando como psicóloga. Justamente te quería preguntar eso, de 10 años como psicóloga.
¿Qué fue lo que sucedió en el último tramo o en el último tiempo o durante todo ese tiempo que te motivó a, bueno, recientemente este año, salir a buscar ayuda? Más específicamente, bueno, entrar en contacto con nosotros Sí. y, bueno, decidir empezar a trabajar en nuestra asistencia desde la estrategia de negocios. Particularmente, quiero decir, ¿qué era lo que te estaba obstaculizando? ¿Qué es lo que te estaba quizás frustrando? ¿O qué era algún desafío que estabas viviendo a nivel profesional? Sí, mira, bueno, durante todos mis años de profesional como psicóloga, siempre me fue bastante bien. Ujú, Eh, Hacía muchas cosas al mismo tiempo, pero de lo mismo que se conectaba. Y entonces, cuando yo me convierto en madre, hace 4 años, decido como frenar un poco, no frenar, no quiero usar la palabra frenar, pero decido como pausar un poquito, pues las horas de trabajo, ¿no? Como que decido ser una mamá muy presente y entonces me empiezo a dedicar mucho a la crianza, a la maternidad y me quedo solamente con el tema de las ceremonias espirituales. Aparte de yo dar terapia, hago ceremonias espirituales, ceremonias holísticas. ujú, Y entonces esas me llegaban como muy a mis tiempos y después, bueno, tengo a Noah, que tiene 4 años, después hace 2 años tenemos a André, y hace 6 meses, hace más o menos un año, decidí regresar a la consulta, y entonces tenía muy poquitos pacientes, la verdad, tenía nada más como 2, 3 pacientes, ujú. y como había dejado de trabajar, como que trabajaba muy alternado, como que por temporada sí, luego no, pero como que quería estar muy presente para mis hijos, entonces como que nada más lo que me llegaba lo agarraba. Sí. Y hace más o menos 6 meses, bueno, y aparte de esto, José, eh, como había dejado de trabajar, me sentía como desconfiada y sentía que no tenía tanta experiencia, sentía como que las personas que estaban fuera de mí, que hacían algo parecido a mí, seguían como avanzando, creciendo, aprendiendo, y yo me sentía un poco frenada, ¿no? Entonces bajé mi costo. O sea, cuando regreso yo a trabajar hace un año, digo, "Pues, no puedo cobrar lo mismo que cobraba hace 3 años, que estaba trabajando todo el tiempo y tenía mucha experiencia". Y entonces, como que una parte de mí se sentía muy mal con eso, como que sentía que estaba desvalorizando mucho lo que yo era o lo que yo sabía, pero como que me sentía muy desconfiada de mí, de mis capacidades, sentía que había perdido un poco de experiencia en esos años, ¿no? Pero al mismo tiempo me sentía mal de cobrar menos, pero Claro. no me atrevía como a dar el brinco, ¿no? Y entonces, hace 6 meses me encuentro referente digital por las redes sociales y justo en ese momento el sistema familiar ya ocupaba más horas de trabajo mías. Entonces, no sabía bien cómo hacerle para capitalizar más, para decir, bueno, yo siempre he sido de la idea de cobrar bien y trabajar menos horas. Siempre ha Ujú. sido la idea como de prefiero tener pocos pacientes cobrando bien y Claro. valorizando lo que yo hago a estar llena y no tener tiempo para mis hijos, ¿no? Para mi familia o para mí. Pero como que estaba un momento de mi vida donde no podía darle ese valor a lo que yo hacía porque no me sentía tan confiada, ¿no? Entonces no sabía cómo hacerlo. ¿Te acordás, Y entonces Nati, me aparece, en ese momento, cuánto aproximadamente estabas cobrando la consulta? Digo, un año estaba atrás, cuando cobrando, volviste. estaba cobrando $30. $30. Ok. Y como decís, Sí, naturalmente sabías que en base a tu experiencia, tu trabajo valía mucho más que eso, pero había algo internamente que sí, no no te dejaba podía. como aumentar. Sí, como que decía, sentía que, ay, ¿cómo te explico? Sentía como si les estuviera mintiendo a los pacientes y les cobrara más, Ujú. porque como que lo que yo sabía en ese momento, yo sentía que no valía, que valía menos, no sé si me expliqué, porque como me había desconectado tanto del trabajo, siempre seguí trabajando, nunca paré, pero muy, como nada que ver con el ritmo que yo llevaba antes de ser mamá, pues. Si Te antes de ser entiendo, mamá trabajaba un 100%, ahora trabajaba un 15%, ¿no? claro. Entonces,
no sabía cómo hacerle para, era un tema de mucha confianza, era un tema de confianza en mí, en mis capacidades, era como, ¿cómo te explico? Como que toda mi energía estaba muy enfocada en maternar, que no sabía cómo darle lugar a sacar nuevamente de mí esta energía de fuego que hay en mí como Natalia, que siempre me ha caracterizado, que va por lo que quiere, que alcanza, que llega a sus metas. Y entonces no sabía cómo recordar eso, no sabía cómo hacer que eso volviera a surgir en mí. Y eso, pues me topó contigo y por alguna razón hice clic. No te puedo explicar bien qué fue, pero algo en mí me dijo, siento que este puede ser un camino. Me acuerdo que me salió creo que como publicidad y le di clic al enlace y entonces me agendaron una entrevista. Me acuerdo que dije, ¿será real? ¿Será real? Me metí a buscar si había página web tuya. No había, había nada más tu Instagram. Me metí a revisarlo, vi tus casos, me metí, empecé a ver los casos de éxito. Eso fue lo que más confianza me dio, los casos de éxito. Ujú. Este, y luego te buscaba en las redes como para saber quién era José pues encontraba muy buenas cosas, la verdad es que no encontraba nada negativo, entonces como que eso me brindó confianza. Este, y luego ya me empezaron a contactar tu equipo, yo creo, para la llamada. Y me acuerdo que todavía el día de la llamada decía, esto será real, nada que es algo, nada que es algo falso, un spam o algo. Pero no sé, como que algo dentro de mí decía, confía, ¿no? Como confía, vamos a ver qué pasa. Y, y listo, tuve mi primera llamada. Me acuerdo un chorro que la primera llamada que tuve, en ese momento de mi vida yo no tenía ni un peso para invertir, o sea, de que literal, porque pues no tenía ahorros de nada, no estaba casi generando. Sí. Y y entonces, como que la primera llamada fue como, ¿sabes qué? Pues no, como que no eres prospecto, bye. Ya me habías dado, yo creo que la vuelta, ¿no? No eres prospecto bye. Me encanta. Sí, no era ahora lo entiendo, no era un perfil calificado. Para ellos, eso creían, José, porque mírame, aquí estoy. Eso Claro, creían. me encanta. No vieron bien, no No cualificaron vieron bien, correctamente. no calificaban correctamente. Hubo un error ahí, ¿eh? Este, y entonces me acuerdo que yo salgo de la llamada y fue como, pues ya no, o sea, no es tu momento, vamos a seguir en contacto contigo, a ver si después. Y yo, bueno, pues ya, bye, no, pero yo no estaba tranquila, yo decía, es que quiero. Aparte yo soy muy estructurada, entonces yo decía, si ellos me guían paso a paso, yo voy a seguir los pasos al pie de la letra. Eso es lo que yo sentía que necesitaba en ese momento, como que alguien que me fuera guiando en el camino y me diera la luz de saber cómo, ¿no? Cómo hacerlo, cómo salir, cómo generar, cómo sentirme otra vez segura, cómo poner al servicio lo que ya sabía y lo que, más de lo que ya sabía, lo que yo estaba viviendo como mamá y que desde ahí sabía, además de lo que ya sabía a nivel profesional, ¿verdad? Ujú. Y entonces le escribí al chavo de tu equipo y yo le escribí, ¿eh? Y, y algo le pregunté, no me acuerdo, como de, oye, no me acuerdo qué le pregunté como para seguir la conversación, pero yo creo que él se dio cuenta que había un interés en mí. Me dijo, ¿sabes qué, Natalia? Creo que puedes lograrlo. Te voy a hacer una llamada con la de ventas y listo, ¿no? Y a ver ella que te diga qué onda. Y yo, no, pues que sí. Entonces, tuve la llamada con Caro. Ay, qué bien. Sí, la amo. De hecho, de Sí. repente hablábamos y así. Ella me ha ayudado también mucho en el camino. Y pues ya, como que Caro me ayudó a darme cuenta, como que obviamente es algo que ya sabía, pero ella me ayudó a darme cuenta, pues que yo podía buscar la manera, ¿no? Como si realmente era algo que... Y aparte, ¿sabes que también me dio mucha seguridad? La garantía. Yo decía, bueno, a ver, si me están garantizando algo, es porque esto funciona. Y no, la única manera en la que no va a funcionar es que yo no haga las cosas. Y yo sabía que yo iba a comprometerme, iba a ver la manera de cómo hacer que las cosas salieran, ¿no? Ujú. Y entonces, pues, conseguí el dinero. Y pues ya, aquí estoy, ¿no? Como, así fue mi entrada. Así fue, digo, ya me fui por la tangente a lo mejor de lo que me No, no, preguntaste. no, está buenísima la experiencia porque la toma de decisión es súper importante porque al final, por supuesto que tenés que poner un montón de esfuerzo en el proceso, pero si vos no
haces ese cambio de paradigma al principio y tomás la decisión y entendés también esto que mencionabas que me parece crucial, que es, che, no tengo un peso y sin embargo reconfiguro mi mente, digo, esa no es una limitación real y busco la manera de que esto sea una posibilidad y lo hiciste. Más aún cuestionaste la descualificación, por así decirlo, y fue como, che, no, yo estoy para esto, o sea, yo puedo. Eh, Sí, Como que habla muy bien de vos, es súper interesante cómo lo planteaste. Bueno, y entonces entraste al programa, empezaste con el proceso. Quiero llevarte quiero que hablemos un poco del proceso, pero quiero llevarte al tramo final ahora. sí, sí. Y este es como una especie del titular, ¿no? El titular del diario, la noticia. ¿Qué resultados generaste? O sea, mirando ahora el diario del lunes, ¿qué pudiste lograr a raíz de todo este compromiso de tu parte, el hecho de lucharla porque no fue fácil? ¿Qué has logrado en los últimos 30 días en términos de venta, en términos de revalorización de tu servicio? Ok. A ver, ¿quieres que hable como de resultados como tangibles o quieres que hable más como de lo que a mí, porque yo lo que le he hecho siempre a Bea es que más allá de los resultados de las ventas, obviamente puedo hablar de eso también, pero, Las dos cosas me parecen ok, importantes. No solamente las ventas, sino también... mi proceso Exacto, interno. tal cual, sí, las dos Sí, cosas. sí. Para a mí, honestamente, o sea, yo puedo decir que como yo me siento como Natalia antes de referente a cómo me siento hoy, es un cambio impresionante. O sea, yo estoy agradecida con ustedes, más allá del resultado de dinero, ¿no? Como de número, estoy agradecida con ustedes por la transformación que hubo en mí. Número uno, me siento una Natalia confiada otra vez, segura de lo que hace, más equilibrada con mi maternidad, me siento más en paz con la manera en la que estoy maternando, porque estoy haciendo también otra cosa que a mí siempre me ha llenado y me ha apasionado. La dinámica con mi pareja cambió, o sea, como que se acomodaron más como los roles y de lo que las responsabilidades de cada quien en la dinámica familiar. Eh, Me di cuenta de todo lo que soy capaz de hacer y de organizar y de verdad fue, o sea, me acuerdo mucho, José, como al principio las primeras llamadas a veces las tomaba con mi bebé y entonces me acuerdo mucho de que una llamada que tuve con Jimé y yo Me lo estaba con mi contó bebé y justo estaba dando recién. pecho y Sí. estaba dando pecho y ella me dijo, a ver, Natalia, sí, está bien, entiendo que seas mamá y todo, pero tienes que aprender a organizarte, tienes que saber que este es tiempo para ti y ver la manera en la que tengas estas llamadas solo tú. Y yo decía, a mí se me hacía eso, José, algo súper difícil, como que yo decía, es que ¿cómo le voy a hacer para organizar mis tiempos y para poder tener llamadas así solamente yo y sin que el niño se despierte de la siesta? Y hasta eso lo logré, ¿no? Como logré estar en paz, soltar y confiar soltar y recibir apoyo de otras personas, que creo que eso es algo bien importante en la maternidad, que siento que antes me costaba mucho trabajo. Hasta eso me ayudó, ¿no? Como aprender a decir, en la maternidad creo yo que se necesita literal una tribu para que puedas brillar como mujer en muchas áreas de tu vida. Y entonces hasta en eso me ayudó a permitirme sostenerme por mi tribu para que yo pudiera brillar en otras áreas también de lo que soy. Y logré, o sea, eso, como un tema de organización, un tema hasta de descanso, de darme cuenta de que lo que estaba dando aún podía dar más y aún podía organizarme mejor. Em, Encontrar mucho mi inspiración, ¿no? Como encontrar y darme cuenta cuál es, como que dudaba mucho también hasta del proyecto al principio y ahorita digo, wow, que lo encontré y que di con el punto y que estoy inspirada por esto y que me motiva y estoy ya con mis primeras mamás en el programa y estoy dando el programa y me siento súper conectada y está llorando ella y yo también estoy llorando y entonces es súper bonito, ¿no? Y entonces como también me gusta mucho porque lo que estoy haciendo, a mí me encantan los niños. Y entonces em, me doy cuenta de lo que estoy haciendo ayuda a las mamás, pero ayuda a los niños también. Ayuda a los niños
y ayuda a la pareja y ayuda a toda la dinámica familiar. Entonces estoy muy conectada con el sentido de lo que estoy haciendo y eso me hace sentir muy feliz, muy plena. Eh, Inclusive siento que mi sistema nervioso está más regulado. Bueno, eso como por el lado, todo esto que te estoy platicando es como el lado de mi proceso interno, ¿no? Como yo estoy 100% agradecida con ustedes. O sea, cada peso que se puso lo vale. Más allá de las ventas y el resultado, obviamente eso también es importante, pero es como lo que ha representado en mí como ser humano, en mi proceso, que creo que eso es inclusive aún más valioso, o sea, lo vale 100% y lo volvería a pagar. Qué lindo. Eh, y Qué por lindo otro que lado, compartas el impacto interno, porque al final, sí, digamos, el dinero es significativo y te compra un montón de cosas, pero esa transformación interna que es más profunda y que cuesta verla a simple vista, es súper interesante que la puedas plasmar en palabras. Bueno, y me hablabas de esto, de un proceso de confianza en vos misma, de crecimiento. Esto naturalmente se tradujo probablemente en una revalorización. ¿Pudiste salirte de esto de cobrar $30 la consulta? ¿Cómo fue también ese impacto más en lo económico? sí, 100%. De los pacientes que yo estaba viendo que les estaba cobrando, que estaba cobrando $30, como me acuerdo que como al mes de estar en referente digital, lo dobleteé. O sea, cobré el 100% más. Ujú, Y luego, pues bueno, mi programa, dura 3 meses y medio, lo vendo en 1,500. Me lo empecé vendiendo en 1,800, ujú, pero luego como que hablando con los coaches y en las llamadas y todo, decidimos como ponerlo en 1,500 ujú. y ya no me quise bajar de ahí. O sea, como Ok, que aunque batallara, como que dije, eso es lo que, o sea, hasta sentía que debería de valer más, como todos los ejercicios que me ponías a hacer en el workbook, yo sí. decía, es que esto tiene un valor que ni siquiera puedo poner en número, ¿verdad? Pero bueno, decidí ponerle 1,500 y de ahí no me bajé para nada. Y pues bueno, tuve mis primeras ventas en noviembre. Sí, Espectacular. Bueno, muy bien. Felicidades por eso. ¿Qué te sí. pasa cuando ves estos resultados? El hecho de estar cobrando $1.500 por un programa, el hecho de poder estar sumando personas a tu programa que vos sabés que no solamente van a tener un impacto en ellas, sino también en los hijos, en la pareja. Eh, no sé si notas algún tipo de impacto respecto de el compromiso sobre estas personas que te están pagando 1.500 versus quizás las que antes te pagaban $30. ¿Sentís como que hay otra predisposición en la escucha, en el cumplimiento de las tareas que les das? ¿Sentís que cambió algo en ese aspecto? Sí, sí siento que obviamente como ellas saben que están pagando un high ticket, se comprometen en el proceso 100%, se comprometen a lo que les digo que hagan, hacen las tareas, asisten a sus sesiones. Siento que antes cuando cobraba menos era más fácil también como que en el proceso, como que se empezaban a sentir bien, entonces ya, abandonaban el proceso, ¿no? Y luego regresaban después de un tiempo. Como que siento que, pues sí, era como más fácil dejar el camino, abandonar, ¿no? Como salirte del camino. Pero sí, 100%. Sí creo que hay más compromiso. Sí, sí creo que hay más compromiso. Obviamente, a ver, yo trabajo con un nicho muy específico que son mamás. Entonces, también me ha pasado de que, oye, Natalia, amaneció el niño con influenza, ¿me puedes mover la sesión? Y yo, claro que sí, ¿no? Como obviamente lo entiendo y es parte del ser madre y estoy muy abierta, no, desde un principio me prometí no ser muy estricta con esas cosas en el proceso porque soy mamá y entiendo que son cosas que pasan, ¿no? Tal Pero cual. aún así están comprometidas, o sea, eso no quiere decir que no estén comprometidas, quiere decir que son mamás, nada más. Bien, bien, bien. Che, Nati, y bueno, hay muchas personas que desafortunadamente en el mundo profesional, yo que ya llevo muchos años en esto, hay muchos profesionales que están muy bien formados, pero cobran muy poco por falta de confianza, por falta de herramientas, por falta de un sistema de creencias habilitantes. Y llegado el caso, quizás a diferencia tuya, que tuviste un
como un estímulo interno que te llevó a avanzar, incluso a pesar de esto que decías, ¿no? No tenía un peso, pero sentí que este era el camino y lo hice posible. Hay muchas personas que no lo ven de esa manera o no tienen la convicción o simplemente lo procrastinan, ¿sí? Porque da miedo, ¿sí? Porque da miedo comprometerse en un proceso desconocido, con personas desconocidas, porque es internet y en internet hay cualquier cosa y entonces al final nunca sabes. La pregunta es, ¿qué le dirías a una persona que quizás está considerando sumarse a Referente Digital con todos los mismos miedos que vos tenías, ¿no? El hecho de quizás ni siquiera terminar de saber si José no es un producto de la inteligencia artificial, que realmente soy, si realmente soy alguien de carne y hueso. Bueno, nada, todos esos miedos que giran en torno a eso, que vos decías que viendo los casos de éxito un poco pudiste recabar esa confianza. Sí. ¿Qué le dirías a esa persona? Algo que a mí le voy a decir algo que a mí me ayudó mucho, lo que me ayudó a dar el salto, porque si es literal es un salto cuántico lo que se hace en este programa desde de inicio a fin, fue como siempre tener muy presente y aferrarme mucho a la motivación interna que yo tenía de por qué estaba queriendo hacer esto, ¿no? Como porque en el camino obviamente puede haber miedos, creencias, inseguridades que te quieran hacer bajarte, ¿no? Que te quieran hacer como soltar la toalla, como todo en la vida. Pero siempre tuve como muy claro en mi mente, en mi corazón, em, por qué quería yo revalorizar mi trabajo, por qué quería cobrar bien, por qué quería trabajar menos horas, generando más dinero tal vez de lo que se generaba antes, porque quería encontrar mi pasión. O sea, como siempre tuve muy en claro que todo esto yo lo quería porque quería estar más en paz, yo, más tranquila, más conectada, más en calma para mí y para mis hijos, para mi esposo, para mi sistema familiar. Como que la manera en la que me venía tal vez viviendo los últimos meses, que venía muy estresada y como que también ya tenía como estas ganas de sentir esta independencia económica, de sentirme yo generadora, de sentirme yo, sí, como creadora en este sentido. Como siempre en el proceso me aferré a qué va a pasar si logras esto, ¿no? Como cómo te vas a sentir tú y cómo esto se va a ver reflejado en tus hijos, cómo esto se va a ver reflejado en tu relación de pareja, cómo esto se va a ver reflejado en tu relación con tus papás, con tus hermanos, ¿no? Como siempre tener como esa meta de qué es lo que tú quieres que suceda, ¿no? ¿Por qué entraste aquí? Como, y que no se te olvide, ¿no? Porque es fácil de que se te olvide. Entonces, como siempre me acordaba, pero ¿para qué? ¿Para qué? A ver, ¿qué va a pasar si logras el objetivo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Aférrate a eso, aférrate a eso. Entonces eso fue lo que a mí me ayudó, como, y eso es lo que les diría, como, obviamente cada quien en el fondo de su ser sabe por qué quiere hacer las cosas distintas, sabe qué es lo que le mueve, sabe qué es lo que quiere, sabe por qué ya lo que lleva haciendo en los últimos años o en los últimos meses ya no le funciona, ya no le es sostenible, ya no le hace sentir pleno, plena, ¿no? Entonces, siempre como tener esta visión de qué sí quiero y qué quiero lograr y recordar siempre en el camino. em, qué te hizo querer hacer las cosas distintas y para qué y aferrarte a eso todo el tiempo. Eso fue lo que a mí me sirvió y creo que eso es lo que yo les diría. Porque alguien que está buscando un cambio es porque ya no está tranquilo en donde está, ¿no? Ya no está conforme, ya no se siente pleno, ya no se siente feliz. Entonces está buscando hacer las cosas diferentes porque se quiere sentir diferente. Entonces, em, a ver, digo, yo cuando empecé con mis primeras ventas, no tienes una idea de lo que yo sentía de poder tener mi dinero, poder de decidir en qué lo gastaba y poder hacerle la fiesta a mis hijos que yo quería hacerles. A ver, mi esposo obviamente siempre ha apoyado, me ha apoyado económicamente, pero pues obviamente teníamos gastos ya fijos mensuales a los que se iba destinado el dinero. Y si yo, te da mucha seguridad también, generar dinero te da mucha seguridad, te da poder, eh, te deja vivir el tipo de vida que quieres, ¿no? Totalmente, Entonces eso también cambia la manera en la que te sientes. totalmente, totalmente. Ujú. Bueno, Nati, gracias inmensamente por tu tiempo. Gracias
Gracias por este testimonio, o sea, por contarnos un poco cómo viviste este proceso dentro del referente digital y gracias sobre todo por haber depositado en nosotros la confianza para acompañar a una profesional tan talentosa como vos, con toda esta experiencia y con toda esta pasión por transformar esa vocación en una propuesta con un impacto muy grande en el mercado, en las personas. Así que bueno, eternamente agradecidos y siempre dispuestos a acompañarte y ayudarte en lo que necesites de este proceso. Muchas gracias. Gracias a ti. Eres un genio, como dirían ustedes. La verdad te admiro mucho y está increíble lo que estás haciendo. Muy bien pensado, muy bien planeado. Wow, mis respetos, en verdad. Y tienes un Gracias, equipo genial. excelente. Gracias. Créeme que yo también te admiro escuchándote lo que estás haciendo y el cambio que estás generando en las personas. Me parece increíble. O sea, no paro de sorprenderme cuando los escucho. Y me llena de orgullo poder acompañarlos. Muchas Gracias. gracias, José. Que Buenísimo. sigas inspirando a muchas personas y cambiando vidas. Gracias, gracias.